Compañeros y amigos, nos hemos regresado pues a este espacio de Salvador Borrego, no de Saba Consultores, justamente porque pues vemos cuando hacemos transmisiones por Saba Consultores que mucha gente no nos ubica ahí, ¿sí? Y entonces nos interesa la interacción. Hoy es 5 de julio de 2022 y lo que voy a hacer es presentarles la información que recabamos anoche, ¿sí? En las encuestas, los monitoreos están basados en las encuestas. Deben de hacerse en un horario en el que la gente, el mayor tipo de personas estén ya en su casa. Por eso cuando es entre semana debe ser, pues no sé, de las 6 en adelante, más o menos 6 a 9. Y en fin de semana sí se puede hacer esto de manera pues más por la mañana, ¿sí? A media mañana. Entonces lo que les voy a presentar es información que tiene que ver con la noche de anoche. Hola Berta Castilla, te saludo con mucho gusto, te mando un beso. Ya ven, aquí en Salvador Borrego sí la gente nos tiene más ubicados. Entonces les decía pues que vamos a tener hoy los tres documentos que son el monitoreo, la encuesta y la carta de navegación política. Los monitoreos y el reporte de encuestas se hacen pues siempre, o sea, cada semana que medimos se tiene ese documento. Pero la carta de navegación política requiere que se vayan dando 4 mediciones, ¿sí? O sea, tenemos que esperar 4 mediciones para actualizar la carta de navegación política. Y bueno, es información que es muy relevante. Estamos pues en una situación donde hay una gran expectativa siempre por ver qué está pasando con el presidente, particularmente su aprobación ante todos los fenómenos que tenemos. Ya son 2 semanas completitas que no deja de estar en el ánimo de la gente, en las redes sociales, en los medios masivos de comunicación, el problema que se ha gestado por el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas. Este es un asunto relevante por el peso que tiene en el contexto social, pero no solamente en el contexto social, sino en el mercado del presidente López Obrador, pues los religiosos. Y hay una clara situación de conflicto porque el presidente no ha manejado de manera adecuada el tema. Por el contrario, se ha frontalizado, sí, ha cuestionado a los jesuitas, ha cuestionado a la misma iglesia. Y entonces, pues, siempre estamos a la expectativa de que haya un derrumbe en la aprobación al presidente. Ahora bien, las encuestas normales, sí, las que hacen pues los aficionados, tienden, y los analistas políticos que también pues, andan en esta tesitura, tienden a pensar en un solo indicador, ¿sí? Que es la aprobación, y ven un número y ya con eso hacen un juicio. Hoy vamos a ver pues que es necesario ver un poquito más de cosas para tener una idea clara de qué está pasando y sobre esa base también pensar o tratar de asomarnos un poco a lo que podrá pasar. Sin más preámbulos, compañeros, les digo que más tarde esto va a estar en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Ahí sí, de Saba Consultores, y ahí podrán ustedes pues tenerlo como una referencia, pero yo les pido pues que cuando lo vean ahí en YouTube, si es que entran, me le pongan like, si se suscriban a mi canal, en la idea de que esto pudiera eventualmente generar algún apoyo económico para que podamos tener mediciones más frecuentes y también eventualmente incrementar el tamaño de muestra. Saludo con mucho gusto también a Alejandro Lambretón. Me da gusto que profesionales de la política estén al pendiente de esto. Bueno, salud compañeros, con agua. Más tarde a las 6 de la tarde reinicio mis bohemiadas en la cueva y allá podré brindar con otra cosa, ¿sí? Por lo pronto, salud con agüita y vámonos a el monitoreo, ¿sí? Miren ustedes, aquí vamos a ubicar la cámara, ¿sí? Vamos a bajarla, que se vea la pantalla. Ok. Miren, este es mi correo electrónico acá en el iPad y lo primero que vemos, tenemos que ver siempre es el monitoreo. Aquí ya lo estamos abriendo. El monitoreo pues es un documento sumamente importante. A ver qué está pasando. Dice que va muy lento, dice que está descargando. Ándale.
descargándose poco a poco. No sé si le esté afectando que ya trae poca pila. Vamos a ponerle un cargador. Ok. Aquí. A ver. Ándale. Parece que sí. Ese era el problema. Entonces abrimos el documento. Miren, este es el monitoreo. Sí, espero que se vea bien. Y bueno, empezamos a ver siempre con el ánimo de buscar alertas, que es donde nos indica pues que algo interesante ocurrió, diferente a lo que había estado pasando en el pasado reciente. Pero por supuesto que el tema de la aprobación al presidente López Obrador, haya o no haya alerta, se hace relevante. En un monitoreo lo importante es el último punto o quizá los últimos puntos. La semana pasada el presidente sacó 62.5% de aprobación. Esta semana sacó 62.4%. Es un valor prácticamente idéntico de la semana pasada. Y en la previa había sacado este valor por debajo del límite de control inferior, que es una alerta negativa. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que el presidente no se está deteriorando en el sentido de que no tenga una alerta, de acuerdo. Que el presidente esté mejorando, eso tampoco. Para que el presidente realmente estuviera mejorando, que pudiéramos estar diciendo que el presidente mejoró, pues tendríamos que rebasar por lo menos esta línea verde, ¿sí? O esta línea azul, ya hablaré de una mejora realmente fuerte. Y como pueden ustedes ver, estamos muy, muy lejos de eso. Ahora bien, si nosotros observamos, hay un valor central, que es el valor medio, que se estableció cuando se dio esta situación de 5 puntos consecutivos por encima del promedio, ¿sí? Fue esta de acá, ¿sí? Estos puntos. A partir, no, a ver, hasta así, sí, se generó este límite, luego bajó aquí, con esta de acá y luego subió aquí. Bueno, desde todo este periodo, el valor central de referencia es este. Es como un corredor, pues, que consistentemente estuvo registrando este valor. Pero si vemos lo que está pasando con el presidente, tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En los últimos 8 valores, solamente uno ha quedado encima del nivel medio. Esto nos habla de que hay un deterioro, ¿sí?, constante, que no lo vamos a poder entender como consolidado mientras no se den 5 valores consecutivos debajo de este valor medio. Aquí tenemos 3. Entonces, sí se está prefigurando un cierto desgaste, ¿sí? No un desgaste muy fuerte, pero sí se está prefigurando eso para el presidente. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? En la desaprobación no hay ninguna novedad para el presidente. En la calificación promedio tampoco, se ve una cierta recuperación. En el porcentaje de calificaciones altas, pues también se da una situación parecida. Ya tenemos 3 valores consecutivos por abajo del promedio. Y si seguimos, vemos por ejemplo que el PRI en identificación partidista, el PRI que está tan cuestionado, vean ustedes el fenómeno del PRI. Identificación partidista son valores pequeños, pero son los fans, ¿sí? Y entonces está muy cuestionado el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pero aquí lo que observamos es una tendencia al alza. O sea, aquí tenemos un punto, luego sube, luego se refrena. Si se refrena porque no baja más acá, o sea, todavía más bajo que el anterior, ¿sí? Entonces se refrena. Luego vuelve otra vez a avanzar y se vuelve a refrenar. Esto es una figura que habla de un ascenso, ¿sí? Entonces, ojo, parece ser que la reacción a las agresiones a Alito Moreno son una especie de leve fortalecimiento en el PRI. El PAN pueden ver cómo se acerca la advertencia negativa. No voy a perder el tiempo en muchas cosas. Me tengo que concentrar en las alertas para que esto lo podamos hacer en un tiempo no muy expandido, no muy amplio. Vamos a ver, sigo buscando alertas. Alertas es que un punto quede por arriba de este valor o por debajo de este otro valor, ¿sí? Vamos a ver si hay alguna otra novedad. Ok, algún punto fuera. Voy a ampliarlo más para que ustedes también puedan ver si se salió, ya sea por un lado o por el otro. Y cuando eso suceda, pues vemos de qué indicador estamos hablando. Bueno,
Aquí tampoco hay alerta, aquí tampoco hay alerta. Ok, tampoco, tampoco, tampoco. Vamos a ver, tampoco, tampoco, tampoco hay alerta. A veces no tenemos muchas alertas, a veces tenemos poquitas, nunca se sabe, ¿sí? Lo interesante en este tipo de recursos, aquí hay una alerta, miren. Ustedes pueden ver, este es el valor mínimo, 10.7, y es una alerta positiva. Y entonces vemos que es un indicador que se cae, ¿sí? De pronto estaba arriba y estamos hablando de qué. Vamos a ampliarlo. Y bueno, la pregunta es esta. ¿Quién es, en su opinión, el peor político o política de México? Y este monitoreo corresponde a Enrique Peña Nieto. ¿Qué está pasando con Peña Nieto? Pues que de pronto su condición de peor político se cae. O sea, hay una revaloración de los ciudadanos con respecto a Enrique Peña Nieto. A ver, ¿qué significa esto? ¿Sí? Significa esto que Peña Nieto hizo algo sobresaliente que le permitió que la gente, sus malquerientes, se hayan reducido. Por supuesto que no. Lo que está pasando con Peña Nieto es finalmente una manera indirecta de evaluar al presidente López Obrador. ¿Sí? Si el presidente López Obrador está actuando de un modo tal que la gente modifica su juicio con respecto al anterior, pues entonces de algún modo califica no al anterior. El anterior ya quedó calificado, pero en este vaivén lo que está calificando es precisamente el presidente López Obrador. Y entonces uno dice, bueno, pues es como si alguien tiene una pareja y resulta que esa pareja cada vez piensa que su anterior pareja pues era una persona pues a lo mejor que no había juzgado de manera adecuada. Bueno, ¿a quién está juzgando? Pues al actual, que está haciendo cosas que le están decepcionando. Es justamente esto. Si nos quedamos en la aprobación de manera simple, no vemos este tipo de detalles que nos alertan sobre riesgos. ¿Riesgos en este caso para quién? Pues por supuesto riesgos para el presidente de la República que de repente pueda tener un descalabro mayor. Por lo pronto vamos a seguir buscando cosas, aunque miren, aquí tenemos información adicional sobre el tema de Peña Nieto. El hipocentro es vacío, quiere decir que en general ese avance en cuanto a que menos lo están considerando mal presidente, pues es generalizado. Y solamente hay unos sectores que sí siguen un poquito enconados con él, que son los obreros, los que tienen que gastar algo de sus ahorros o sus bienes para sacar adelante su situación económica. Me voy otra vez a la búsqueda de alertas, voy a amplificarlo de nuevo para que se vean, que ustedes vayan viendo conmigo si hay alertas o no hay alertas. Por supuesto nos referimos al último punto, ¿sí? No pierdan su atención, no se pierdan en otra cosa. A ver, el último punto, ese es el que nos interesa. Vamos a ver, alertas, 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 alertas. Miren, estas son en el contexto periodístico, notas exclusivas que por supuesto los medios que tenemos no atienden, ¿sí? Pero aquí hay miren, esta es una advertencia positiva, pero prácticamente es una alerta porque está prácticamente en la línea azul. Por otra parte, vean ustedes cómo aquí sube, ¿sí? Se refrena levemente, sube y sube, es una tendencia al alza. ¿De quién estamos hablando? Del PRI. Y la pregunta es, si hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál de esos partidos votaría? Entonces, ojo, para quienes piensan que esas locuras que anda haciendo Laida Sansores le están perjudicando al PRI, pues aquí no se ve. Ahora, ¿quiénes conforman el hipocentro? ¿Qué sectores están apoyando al PRI ahora en intención de voto? Pues la gente que tiene de 7 a 11 años de estudios, quienes tienen hasta secundaria, quienes desaprueban la labor del presidente, a los que apenas les alcanza, aunque no tienen que tocar sus ahorros para salir adelante, y quienes están, pues sí, en la tesitura de afectar al PRI, los que aprueban la labor del presidente, por supuesto, entre ellos Laida Sansores, quienes no tienen problemas, incluso han podido ahorrar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta es una nota interesante, ¿sí?
Mi compañero y amigo de Televisa, Ramón Alberto Garza, hace unas horas comentaba que no desestimáramos lo que pudiera conseguir Alito en esa gira internacional para denunciar lo que él considera pues agresiones a su persona por parte del presidente. Aquí tenemos otra advertencia positiva y es de Movimiento Ciudadano también en intención de voto para la presidencia. Vamos a ver qué más tenemos. El ninguno, bueno, eso no tiene tanta relevancia. Sigo buscando alertas, compañeros, en este monitoreo. A ver, más alertas, más alertas. Ok, no hay más alertas. Seguimos. Ok, aquí Ricardo Monreal, el rechazo a Ricardo Monreal tiene una alerta negativa, ¿sí? Como que ha generado Ricardo Monreal pues alguna animadversión muy probablemente entre sus correligionarios, que lo ven, claro, como un traidor o algo así. Vamos a buscar más alertas. Ok, más alertas. Miren, aquí tengo otra. Esta es una advertencia positiva. ¿Y de qué se trata aquí? Bueno, además hay una cosa interesante. Miren ustedes, tengo 1, 2, 3, 4 puntos por arriba del promedio, ¿sí? O sea que este nivel medio de 1.3, si se registra uno más, vamos a hacer un cálculo de los nuevos valores, de los últimos, y se va a revalorar esto. ¿De quién estamos hablando? De Enrique de la Madrid. Y la pregunta es, ¿sí? Si la coalición PRI, PAN, PRD, MC le pidiera una opinión para seleccionar a su candidato, ¿a quién apoyaría usted? Esta es la respuesta que corresponde a Enrique de la Madrid. Es interesante porque, si ustedes observan, Enrique de la Madrid ha tenido solo un valor medio. Si se genera un valor más la próxima semana por arriba de este valor que él tenía de 1.3, será el primer brinco, o sea, será el primer promedio recalculado, será una mejoría clara. Ahora bien, ¿quiénes están apoyando a Enrique de la Madrid como candidato de la alianza opositora? Quienes tienen de 7 a 11 años de estudios, quienes tienen hasta secundaria, quienes apenas les alcanza, aunque no tienen que tocar sus ahorros ni sus bienes. ¿Qué significa esto? Pues si yo fuera asesor de Enrique de la Madrid, le diría que concentre sus esfuerzos en llegar a esta gente que ya lo está viendo con buenos ojos, para ampliar su fuerza ahí y de ese modo tener una condición de mayor visibilidad, de mayor apoyo, que pueda irradiar después a otros sectores. ¿Ok? Esto es algo bueno para Enrique de la Madrid. Vamos a seguir buscando alertas, compañeros. ¿Sí? Ok, aquí no hay más alertas. Todos los personajes que están aquí, pues los vamos a poder ver eventualmente ya en las encuestas, ya que es el resumen. Pero las encuestas pues nos dan un valor engañoso porque es el promedio, ¿no?, de este último valor y los 3 anteriores. Y cuando hay estabilidad, pues es una buena noticia porque nos reduce los márgenes de error. Pero cuando no hay estabilidad, y muchas veces no hay estabilidad, la encuesta se convierte en un engaño. Por eso es muy riesgoso para los políticos, para los empresarios, para todo el mundo utilizar encuestas, y es una desgracia que en nuestras pinches universidades sigamos enseñando encuestas en lugar de pasar a esta metodología, ¿sí? Y bueno, hay unas resistencias en el sector académico terrible. Yo he intentado, y con presidentes, con rectores de universidades, meter esto, y los gremios magisteriales se resisten porque están muy cómodos en su zona de confort. Estoy diciendo todo esto en lo que estamos buscando. Aquí hay otra alerta positiva, casi es una alerta, es una advertencia, y es Claudia Sheinbaum en la confrontación en una confrontación con la otra alianza, ¿sí? Claudia Sheinbaum, ¿quiénes la apoyan? Vamos a ver, ¿sí? Miren, los que trabajan fuera de casa, quienes aprueban la labor del presidente, quienes sí reciben apoyos de los programas del presidente, que es un sector muy importante para Morena, quienes tienen que gastar algo de sus ahorros, y los que tienen ingresos de 8,500 a 20. ¿Quiénes están en contra de Claudia Sheinbaum? Los que están en rojo, las amas de casa, las mujeres no la quieren, compañera. Quienes no reciben apoyo de los programas del presidente, sí, y los que apenas les alcanza, aunque no tienen que tocar sus ahorros. Vamos a buscar más alertas.
Vamos a buscar más alertas, más alertas. Vamos a ver. ¿Qué? Bueno, aquí aparece el ninguno, no tiene tanta relevancia. Aquí Claudia Sheinbaum, pero no alcanzó a rebasar la rayita. Colosio, vamos a ver, no hay más alertas, se acabó. Bueno, este fue el monitoreo, compañeros. Vamos a ver ahora a la encuesta. ¿Qué es lo más relevante de la encuesta? Para mí lo más relevante de la encuesta es saber en qué está pensando la muchacha. Y para saber en qué está pensando la muchacha, usted, la opinión mayoritaria nacional, le hacemos esta pregunta. Dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Y entonces, bueno, aquí tenemos que lo más presente que tiene la gente es la inauguración de la refinería de Dos Bocas con 12.4. Luego la violencia, la delincuencia, que es lo mismo, los migrantes que mueren en el tráiler, los asesinatos, el incendio en el metro, 3%, la inseguridad, el asesinato de los sacerdotes jesuitas, falta de agua, huracanes, etc. Y por ahí se va. Esto es en lo que está pensando la gente. Y luego el principal problema sigue siendo la inseguridad, luego la corrupción, pero ya muy abajo, la delincuencia, la economía, la falta de empleo. Sí, es interesante pues que estamos teniendo temas económicos también ahora. Bueno, vamos a ver qué más interesante. Miren, la aprobación ya promediada del presidente López Obrador es de 61.5% y el tracking del presidente es este. Vean ustedes cómo, si vemos esta pues ecualización del monitoreo, observamos cómo el presidente de esta fecha, que es febrero, si nos vamos hacia abajo para ver ese pico, estamos hablando de febrero, o sea, de aquí a acá ha perdido más de 10 puntos, un poquitito más de 10 puntos, ¿sí? Una caída de 10 puntos no la encontramos tan fácilmente, ¿sí? Esta caída fue de un poquito menos de 10 puntos, fue los problemas que tuvo con las mujeres y la marcha que hay de hace 2 años. Entonces, pues, sí hay una situación que debería de tener preocupado al presidente. Vamos a ver rápidamente, yo no quisiera dedicarle mucho tiempo a la encuesta. Créanme que la encuesta es lo que menos importa en lo que nosotros hacemos, pero sí es importante ver algunas cosas como lo que ya les mostré y cómo aquí en respuesta espontánea para la presidencia que encabezó por mucho tiempo el presidente López Obrador, sí, la pregunta es ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México? Ahora ya tenemos a Marcelo Ebrard, aunque en empate técnico, con una estimación superior a la de López Obrador y en empate técnico pues también con Claudia Sheinbaum. Vamos a ver alguna otra cosa interesante. Bueno, miren, este es el tracking, miren qué interesante. Marcelo Ebrard es en general siempre ha estado arriba de Sheinbaum, pero si ustedes se fijan aquí, Sheinbaum es este color, ¿sí? Este colorcito aquí, miren, Sheinbaum es este color. Miren cómo de pronto empezó aquí a subir, ¿sí? Y aquí le empezó a empatar en diciembre pasado le empezó a empatar no, en diciembre antepasado, o sea, tiene ya más de 1 año y medio de que le está disputando. Pero vemos lo último y vemos aquí cómo Marcelo Ebrard se dispara, ¿sí? Y Claudia Sheinbaum se cae, o sea, se está separando, se está generando una ventaja clara de Marcelo Ebrard sobre Sheinbaum. Y bueno, ese es otro reflejo. Se supone que el presidente quiere a Sheinbaum, o al menos eso es lo que mucha gente piensa. Vamos a ver otras cosas que están aquí interesantes en la encuesta. Mejor político, eso ahorita no importa tanto. La felicidad. Bueno, miren. Ok. Miren, Morena por partido, las alianzas. Morena, Partido Verde, sí, tiene 47.8 a 17. Es más del doble, pero llegó a estar casi 4-1 o 3-1. Voy a hacer el tracking de esto para tener esa idea más clara, ¿sí? Pero por lo pronto, vean ustedes esto, ¿sí? El porcentaje de personas o de familias donde hay por lo menos una persona que recibe apoyo del presidente es 52.4. Ese es un valor relevante, por lo que vamos a ver más tarde en la carta de navegación política. Miren, aquí está la interna de Morena, ¿sí? El presidente y Morena van a hacer una encuesta para saber lo que nosotros ya vamos a saber, o para supuestamente saber lo que nosotros ya vamos a saber, que es a quién quiere la opinión pública como candidato
de Morena a la presidencia. Aquí ya se está decantando. Miren, Marcelo Ebrard tiene 23.3 contra Claudia Sheinbaum, que tiene 13.1. El doble de 3 es 26. Casi ya le está ganando 2-1 Marcelo a Claudia Sheinbaum. Y esta es una cosa reciente. Durante mucho tiempo estuvo en una situación muy pareja, en empate técnico. Hay otras personas como Fernández Noroña, que tiene 4, Lázaro Cárdenas Batel, Ricardo Monreal 2 y Adán López 2.1. O sea, el candidato no se la quiebren. En Morena es Marcelo Ebrard. Si hacen una encuesta los de Morena y no sale Marcelo Ebrard, créanme que AMLO estará haciendo un fraude electoral más en perjuicio de sus correligionarios. Claro, si las cosas se mantienen así cuando ellos hagan la encuesta. Luis Donaldo Colosio es el que apunta como el candidato de la oposición, pues está con 14.5, claramente arriba de todos los demás. Y miren que es una lista larga, sí, pero los que están ahí un poco más cerca son Ricardo Anaya, Enrique Lamadrid, sí. Bueno, vamos a irnos ya, compañeros, a la carta de navegación política para cerrar esto, ¿sí? Esto es muy relevante. Miren, esta es la carta de navegación política, ¿sí? Por supuesto, los que por primera vez me ven, es la primera vez que ven una cosa así en el mundo, porque estos son inventos míos, ¿sí? Bueno, son cosas mías. Miren, aquí lo relevante es para hacer replanteamientos estratégicos, ¿sí? El monitoreo sirve para la táctica, la carta de navegación sirve para la estrategia. Y lo más relevante, por supuesto es interesante ver la historia, pero lo más relevante, así como el monitoreo es el último puntito, aquí es el último cuadrito. Lo que tenemos arriba es la estimación puntual de AMLO en este periodo del 13 de junio al 4 de julio, que es la encuesta que les mostré hace rato sobre la evaluación a López Obrador, y es 61.5. Ahora, si nosotros tenemos aquí un valor parecido a ese, estadísticamente parecido, quiere decir que los márgenes de error, pues sumados, dan una cantidad mayor que la diferencia entre estos valores. Entonces, quiere decir que no hay una diferencia importante en este sector. En este sector, por ejemplo, el primero es la Ciudad de México. Y entonces resulta que las novedades las vamos a tener no cuando hay un color amarillo, que significa que es un valor parecido al global, o sea que en la Ciudad de México tiene, por ejemplo, el periodo anterior, un valor parecido, estadísticamente pues equivalente al que se tenía en todo el país. Cuando hay un valor rojo, quiere decir que algo pasó ahí. Y entonces, miren, lo que está pasando en el país es algo muy grave. Y donde está la concentración de gente más politizada en el país es en la Ciudad de México. Entonces a mí no me extraña que aquí sea justamente donde se aprecie el desgaste, el golpe a López Obrador. Sí, las locuras que está haciendo, bueno, la última es ir a desmontar la Estatua de la Libertad, sí, como líder pues del país de los simios, sí, a hacer eso. Bueno, pues aquí es donde le cuesta. Y por supuesto el riesgo que se tiene con la Ciudad de México es que lo que ocurre en la Ciudad de México tiene un potencial fuerte de expandirse a todo el país. Entonces, la novedad que tenemos aquí es que, miren ustedes, globalmente el presidente tiene una estimación de 61.5, pero son 20 menos en la Ciudad de México. Cuando la semana pasada, bueno, el mes pasado era 76. O sea, hay un deterioro estimado muy grande. Sí, por supuesto, aquí los márgenes de error son más amplios. No podemos pensar que sea esa cantidad del desgaste, pero sí podemos afirmar que claramente hubo un desgaste. ¿Dónde se mejoró el presidente? Bueno, pues en Veracruz, sí, ahí sí mejoró, si ustedes observan. En la zona rural, miren, aquí tengo esto que es un fenómeno interesante. Miren, las últimas 4 valoraciones en la zona rural están en azul. Y las últimas 4 valoraciones en la zona urbana están en rojo. Quiere decir que se consolidó este avance en la zona rural, ¿sí? Y se consolidó esta debilidad en la zona urbana, aunque hay que decirlo, es una debilidad relativa, porque bueno, pues ¿quién no quisiera tener una debilidad con 58.8%? Pero es una debilidad en el contraste con el otro valor, ¿sí? O sea, esto 60 por supuesto que es menos que 80, ¿sí? ¿Ok?
Entonces, en términos relativos a ese fenómeno, seguimos y observamos cómo aquí hay otra novedad. Se debilita el presidente en este periodo, en este último mes, en la zona noreste, donde estamos nosotros en Monterrey, y en la zona occidente, ¿sí? Y se fortalece en el sureste, ¿ok? En la generación silenciosa, o sea, los viejitos, ¿sí? Ahí se está fortaleciendo. Ha sido en general, si nos vamos hacia atrás, un lugar donde por lo común la gente lo favorece. Y también se está fortaleciendo entre quienes no tienen ningún grado de estudios, ¿ok? Se debilita en la gente que tiene maestría. Miren, esto es interesante porque la gente con licenciaturas se había consolidado como debilidad, o sea, teníamos 4 seguidos como debilidad y ahora como que respira entre la gente con licenciatura. Nos seguimos buscando cuadros rojos, quienes son apartidistas, son una debilidad, pero no tan grave. Esta sí, los que simpatizan con el PRI lo apoyan pues mucho menos, y los que simpatizan con el PAN lo apoyan todavía menos, y por supuesto los que simpatizan con Morena pues lo apoyan en 93.2%. Hay un 6-7% de gente de Morena que no lo aprueba. No les extrañe, pues hay gente que sí se da cuenta que se están haciendo muchas cosas muy equivocadas. Pero bueno, la gente que no tiene problemas y que ha podido ahorrar, pues esa es una fortaleza para el presidente. Les está yendo bien, lo agradecen. Les vale madre cómo le vaya al resto del país. O sea, muy bien, es legítimo el egoísmo también aquí. Y bueno, ¿qué llegamos aquí? Miren, a la gran condición. Si recibe apoyo de algún programa el presidente. Miren ustedes el azul, y de una vez vean también los que no reciben apoyo, ¿sí? Estos dos sectores. Miren, vámonos, ¿desde cuándo empieza el azul? ¿Sí? Con 4 nosotros pensamos que se consolidó, pero esto está desde siempre. La gran fuerza del presidente López Obrador está en las personas que sí reciben dinero. Estamos hablando de 75.3 versus 44.7. Entonces, pues, esto es algo que hemos detectado y hemos señalado desde hace mucho, el asunto de que la dependencia que tiene el presidente en la gente que recibe dinero es muy fuerte. ¿Esto qué significa? Bueno, pues van los riesgos. ¿Sí? Si esa gente deja de recibir dinero, pues muy probablemente en lugar de aprobarlo en un 75%, se pase a aprobarlo en un 44%, 45%. Y entonces tenemos una situación pues ahí muy interesante, y de ahí que el presidente, lo hemos dicho también muchas veces, pues va a tratar de sacar dinero de donde haya, ¿sí? Con tal de mantener esos programas que son su soporte. Paradójicamente, lo que por décadas o por lo que al menos muchos años criticó de otros gobiernos es lo que hoy lo sostiene, ¿sí? Como grupos sociales, y las prácticas políticas que también criticó mucho, que fueron las prácticas del fraude electoral, pues son también las que le permiten ahora ganar elecciones, con el involucramiento del narcotráfico, que ahora los sacerdotes están señalando como una complicidad, pues al menos como una posibilidad, ¿sí? La política de abrazos no balazos, pero también hace fraudes al interior de Morena, porque hace encuestas pues que claramente son fraudulentas. Nadie sabe quién hizo la encuesta, o si dicen, no se ven los resultados, y han ocurrido cosas terribles como que salga candidata Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México, cuando todas las encuestas decían que era Ricardo Monreal el que la gente prefería. Entonces, compañeros, con esto termino. Les recuerdo pues que esto lo pueden ver más tarde, después en YouTube, y que ahí es importante que me pongan like, etc. Si ustedes están en la clase política, ¿sí? O son empresarios importantes que saben que lo que ocurre en el país le puede representar algo importante para usted, para sus intereses, por supuesto, y desea estar enterado de lo que está pasando, con información confiable. Esta es una información muy confiable. Sí, yo soy doctor en estadística, tenemos 35 años trabajando en esto. Esta metodología yo la desarrollé, la tengo registrada con derecho de autor. Las encuestas desde hace muchos años dejaron de funcionar porque el fenómeno social se dinamizó, y las encuestas corresponden a mundos fijos, ¿sí? No a mundos dinámicos. Entonces, pues,
si son actores políticos y andan haciendo encuestas, créanme, se los digo con toda franqueza, le están haciendo el pendejo, ¿sí? Y les están haciendo daño porque les están dando malas orientaciones. Por supuesto, si son empresarios y andan haciendo estudios de mercado también con encuestas, pues de repente van a tener descalabros económicos y bueno, esa puede ser una razón. Pero sobre todo si les interesa el tema político, porque fundamentalmente el tema político, si de algo nos hemos dado cuenta últimamente, es que nos afecta a nuestros intereses políticos, pero también intereses económicos. Y quieren tener esta información, pues simplemente suscríbanse. ¿Sí? Es una cantidad módica para ustedes, para los que tienen presupuesto, no para un ciudadano común. Son 25,000 pesos. Tengo un solo suscriptor y esto cuesta más de 400,000 pesos. Pero yo estoy aportando el resto y por eso, como soy fundamentalmente el propietario de esta información, es que la hago pública. Pero a mí me gustaría que la gente que me apoye sea generosa y me apoye bajo la condición de que esta información la pueda seguir difundiendo. Pero, compañeros de la política, tengo 35 años de asesorarlos, ¿sí? No le hagan al pendejo con las encuestas, ¿sí? Suscríbanse por lo menos, no les digo que me contraten, ¿sí? Pero sí suscríbanse, ¿sí? Para que tengan una idea de qué es lo que está pasando a nivel nacional. Y la gente que son empresarios también, ¿sí? Sobre todo, miren, a lo mejor hay empresarios que reciben mi reporte porque pues ahí en algún descuido mi suscriptor único que tengo se la repartan, no la chinguen, o sea, díganle que mejor les pidan mi teléfono para que se suscriban, ¿sí? Porque en la medida en que tengamos más recursos para este proyecto, vamos a poder incrementar la muestra, vamos a tener información pues con márgenes de error más pequeños, no menos confiable o más confiable, esto es confiable, ¿sí? Porque lo que da la representatividad de la muestra es la aleatoriedad, eso está garantizado. Pero sí tendríamos mayor precisión en los márgenes de error y sí tendríamos también más grupos detectados cuando hay alertas y también en las cartas de navegación política. Compañeros y amigos, el próximo martes a esta hora, despuesito de mediodía también, yo pondré el anuncio para pasarles esta información. Que tengan un excelente, pues estamos apenas empezando la semana, una excelente semana y nos vemos. Suscríbanse, pónganle campanitas, hagan pues las cosas que tengan que hacer y nos vemos la próxima semana.